Una de las claves más importantes que nos da la termodinámica sobre la estructura de la materia tiene que ver con los extraordinarios resultados que se encuentran cuando se utiliza el modelo cinético corpuscular, el modelo que considera que la materia, particularmente los gases al principio y luego otras formas de la materia, están constituidas por corpúsculos y que la interacción básicamente es una colisión repetida, un tren de colisiones de un corpúsculo sobre otro corpúsculo, y que las interacciones básicas todas son, en último término, interacciones corpusculares. Que el calor es una forma de movimiento, fundamentalmente una forma de movimiento. Que hay cuerpos que son buenos y malos conductores del calor, y vamos a ver ahora que estas claves sobre la estructura de la materia se van a ver completamente reforzadas gracias a la teoría electromagnética y a los avances que hizo el electromagnetismo en el siglo XIX, muy de la mano, ya lo he dicho en otras ocasiones, de la química y de la termodinámica. Entonces, miremos primero qué características tienen los fenómenos que llamamos electromagnéticos, y ya desde el principio estoy haciendo una presentación en la que no quiero diferenciar la electricidad y el magnetismo como si fueran dos cosas completamente independientes, puesto que no lo son. Son esencialmente dos caras de una misma moneda. Entonces, lo que tienen en común los fenómenos electromagnéticos, sean puramente electrostáticos o puramente magnetostáticos, es la aparición de interacciones que no son evidentemente mediadas por una conducción mecánica o por algún vínculo entre los cuerpos que son sujetos de esta interacción. Parecería haber fuerzas misteriosas, fuerzas invisibles, algún tipo de acción a distancia que hace que los cuerpos electrostáticos interactúen, que hace que los cuerpos magnéticos interactúen. Entonces caractericemos la electrostática por, como siempre, aquello que nos permita medir. ¿Qué nos permite medir la actividad eléctrica? Por ejemplo, el grado de la manifestación de un fenómeno eléctrico. Pidámosle a una persona que se deje electrizar, y una de las cosas que vamos a apreciar en esta persona convenientemente electrizada y que además tiene un pelo suficientemente largo, seco y muy bien lavado, es que la electricidad se va a manifestar en una repulsión de sus cabellos que puede llegar inclusive pues a características bastante dramáticas. Sobra decir, y muchos de ustedes lo saben, que la industria cosmética hace verdaderas fortunas produciendo unos elementos que manejan este problema electrostático que se presenta después del lavado del cabello. Bueno, un electroscopio un poco menos dramático, más sencillo y más esquemático, está constituido por una esfera metálica unida a un par de tiras también metálicas. En condiciones ideales, estas tiras podrían ser laminillas de oro. El oro se deja reducir a laminillas muy delgadas, y entonces el experimento clásico es, por ejemplo, frotar un peine con la cabeza y después ese peine frotarlo acá, y entonces puedo observar cómo las laminillas se separan de una manera bastante dramática. Supongo que todos han alguna vez jugado con un imán, y entonces verán que el imán tiene una serie de propiedades, entre las cuales la más notable es atraer y alinear objetos ferrosos, objetos que llamamos ahora objetos magnetizables, o interactuar con otros imanes. Y entonces, ¿qué diferencias notables hay entre estos fenómenos? Miremos, yo creo que de las manifestaciones más impresionantes y clásicas de la electricidad, pues son los rayos.
La atmósfera de la Tierra todo el tiempo está siendo bombardeada por rayos. Una cosa curiosa, en la antigüedad se le atribuía, como a todo, se le atribuía un origen mítico, divino a los rayos, y se decía que los rayos eran la manifestación de la cólera divina. En la mitología griega, Zeus era el rey, el dios de los dioses, y manifestaba su cólera lanzando rayos a la tierra. Resulta que un descubrimiento que se ha hecho más bien de manera reciente sobre el origen de los rayos indica que los rayos son producidos, en último término, por rayos cósmicos. Entonces, de alguna manera, sí, los rayos son una manifestación. Yo no sé si de la cólera de algún dios, pero en todo caso, los rayos son la manifestación de los rayos cósmicos que interactúan con la atmósfera y precipitan estas impresionantes descargas de lo que para nosotros ahora va a ser una de las características fundamentales y constituyentes fundamentales de la materia. Si bien asociar los rayos con fenómenos mucho más cercanos, como el fenómeno de que los objetos de vidrio son casi que imposibles de limpiar, por más que usted limpie y limpie un objeto de vidrio, una superficie de vidrio, esa superficie se va a llenar de polvo. Hoy en día existe una situación que se presenta muy repetido, y es la necesidad, por ejemplo, de ponerle una película protectora a la pantalla de un teléfono, a la pantalla de un tablet o de un computador. Para hacerlo, pues estas superficies hay que limpiarlas muy bien, y resulta que mientras uno más las limpia y más las frota, aumenta considerablemente en ellas la tendencia a traer motas de lana y de polvo, que después, cuando usted le pone la película protectora, se van a manifestar como una muy incómoda perturbación. ¿Qué relación hay entre las superficies de vidrio bien limpiadas o imposibles de limpiar con los rayos? Pues ya lo veremos. Los chinos hicieron una observación bastante curiosa hace ya muchos miles de años. Observaron que una cucharilla de hierro, como la que ustedes ven en pantalla, tiene la tendencia a alinearse. Estas cucharillas se pueden balancear en un punto muy fino, y entonces tienen una gran tendencia a rotar. Y bueno, con esto se pueden hacer juegos muy divertidos, no el juego de la botellita, pero sí el juego de la cucharita. Y resulta que estas cucharitas tienen una fuerte tendencia a orientarse. Este fue el origen de la brújula. Los cuerpos ferrosos tienen esta gran tendencia a interactuar con los imanes, y resulta que la Tierra es un gran imán. La asociación entre el comportamiento electrostático que advertíamos acá en esta primera diapositiva, cuando un señor lava su cabello muy bien lavado y después lo cepilla, o una señora, para ser muy incluyentes, entonces cuando lava su cabello y lo cepilla, entonces este cabello se va a erizar, a menos que use alguna de esas sustancias antierizantes. O bueno, ya en términos más prácticos, nosotros podemos electrificar un electroscopio y entonces observar por el ángulo en el que se separan sus lamillas cuál es el grado de carga que ha adquirido. Un célebre investigador norteamericano que se llamaba Benjamin Franklin, quien entre otras cosas fue un gran patriota y luchador por la independencia de los Estados Unidos de la corona británica, hizo un experimento bastante trascendental. Este experimento implicaba un conocimiento previo, y es el hecho de que las sustancias, los cuerpos húmedos, transmiten la electricidad. No es suficiente ver que usted puede cargar un electroscopio, es interesante ver que la electricidad se puede comportar como un fluido, y de hecho
durante mucho tiempo existió la teoría de que había un fluido eléctrico. Entonces el experimento de Franklin consistió en elevar una cometa en un día lluvioso hasta una nube tormentosa, sin necesidad de que la cometa sufra el impacto de un rayo por el hecho de estar cerca de una nube tormentosa. Entonces la cometa va a transmitir electricidad que muy hábilmente Franklin va a colectar en una llave que va a colgar de esta parte del hilo de la cometa. Advertencia importante, completemos el dibujo. Franklin no está bajo la lluvia. Franklin está protegido debajo de una cabaña para que al menos parte del hilo con el que sostiene la cometa esté seco y no transmita la electricidad. Cuentan que algunas personas que repitieron el experimento de Franklin sin tener la precaución de ponerse a salvo bajo una cabaña no sobrevivieron para contar la historia. Franklin muy juiciosamente hace este experimento, se va para su laboratorio, toma su electroscopio y entonces acerca la llave que previamente estuvo expuesta a la cólera de Zeus, y entonces efectivamente los brazos del electroscopio se separan, diciéndonos más allá de toda duda que aquello de lo que están cargadas las nubes y que después va a producir los peligrosísimos rayos es exactamente lo mismo que por fricción puede producir la carga de un electroscopio. Aquí vemos en esta versión bastante clásica de un electroscopio, típicamente se le acerca una barra que puede ser una barra de una sustancia resinosa como el ámbar. El ámbar es una resina natural, es una resina cristalizada de los árboles, de los pinos, que recibió hace no mucho tiempo una buena cantidad de publicidad por cuenta de una película de ciencia ficción, según la cual en trozos de ámbar se podría encontrar fosilizado un mosquito de la época de los dinosaurios que contenía sangre y ADN de los dinosaurios, y luego surgió Jurassic Park. Pero el ámbar era muy conocido en la antigüedad y se lo consideraba una especie de piedra preciosa, y al igual que los vidrios y las piedras preciosas, tiene el problema de que por más que usted lo frote, nunca se deja limpiar del todo, sino que adquiere la molesta propiedad de atraer motas de polvo y motas de lana. Entonces, de la misma manera que usted por frotación electriza su pelo, puede electrizar un pedazo de ámbar y entonces acercarlo a un electroscopio y ver cómo se separan las laminillas del electroscopio. A propósito, la palabra griega para ámbar es electrón, y entonces la palabra electricidad proviene justamente de esta resina natural que Hollywood inmortalizó en épocas recientes. Pero se descubrió que no solamente el ámbar tiene este efecto, también el vidrio. También una varilla de vidrio convenientemente frotada produce un efecto eléctrico, por decirlo así. La cuestión interesante es que aparentemente la electricidad del vidrio y la electricidad del ámbar tienen signos opuestos y se cancela la una a la otra de una manera completamente arbitraria. Como son todas las convenciones, se decidió que la electricidad proveniente del ámbar sea electricidad negativa y la electricidad proveniente del vidrio sea electricidad positiva. Entonces, por esta razón, hoy en día los electrones han de cargar con la característica de ser partículas de electricidad negativa, pero pues ni riesgos que en esta época fueran a saber que la mayor cantidad de carga eléctrica
que fluye a través de los cuerpos es debida justamente a estos electrones de carga negativa que tienen una gran movilidad. La constitución eléctrica de la materia, como digo, se manifiesta muy notablemente en estos fenómenos de electrificación. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos una varilla que previamente ha sido acondicionada mediante frotamiento. Esta varilla nosotros la vamos a acercar a un cuerpo neutro. Ese cuerpo está colgado de un par de tiras, y entonces cuando acercamos esta varilla al cuerpo neutro, resulta que el cuerpo se siente atraído, es decir, hay una fuerza invisible que actúa desde el cuerpo cargado hacia el cuerpo neutro. Esto sucede tanto si acerco al cuerpo una varilla de ámbar, o una varilla de vidrio. Esta sería la varilla de vidrio y esta sería la varilla de ámbar, y entonces en ambos casos, vamos a pintarlo aquí de una manera más notable, en ambos casos se manifiesta una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción sobre un cuerpo cargado, aunque ya se había visto que había una interacción entre la electricidad vítrea y la electricidad resinosa que se cancelaban, pero se cancelaban luego de atraerse. Resulta que la observación que se hace es que la electricidad del mismo signo se repele y de signo contrario se atrae. Entonces podemos explicar la atracción que ejerce una varilla cargada sobre un cuerpo descargado, como puede ser un pedazo de papel, una bolita de icopor o un poco de polvo. Esta atracción la podemos explicar por una suerte de polarización, es decir, el cuerpo que se expone a la presencia de otro cuerpo cargado, el cuerpo neutro, en presencia de un cuerpo cargado, polariza sus cargas de esta manera. Las cargas de signo contrario al cuerpo cargado se aproximan al cuerpo, las cargas de signo del mismo signo se repelen, y entonces hay una mayor proximidad de cargas de signo contrario que de cargas del mismo signo, y aquí predomina una atracción. La parte interesante es que yo puedo partir esto y entonces me puedo quedar acá con un cuerpo que está cargado solo con electricidad del vidrio y otro que está cargado solo con electricidad del ámbar. Es al revés. Esta sería electricidad del ámbar y esta sería electricidad del vidrio, y si los junto otra vez se neutralizan. Entonces lo interesante de la polarización de cargas, de la carga eléctrica, es que la carga eléctrica se puede aislar, y eso es algo que resulta muy interesante y esclarecedor, que yo pueda aislar cargas eléctricas. Entonces puedo hacer una serie de experimentos cargando cuerpos con cargas del mismo signo, y entonces observo que se produce una repulsión con cargas de signo contrario, y entonces veo que se produce una atracción, y además si hay contacto se pueden neutralizar, pero el efecto neto de todo esto es que yo puedo establecer una separación de cargas. Esta separación de cargas me permite además, con experimentos de este tipo, primero cuantificar la carga. Siempre cuantifico la carga mediante un electroscopio, algún tipo de electroscopio me dice cuánta carga hay en un cuerpo en función de la separación de las laminillas. Después puedo, pesando el cuerpo, saber, y conociendo este ángulo respecto a la vertical, y conociendo el peso del cuerpo, puedo saber cuál es la fuerza eléctrica que actúa, y todo esto se resume en una ley empírica que se llama la ley de Coulomb, que me dice que
La fuerza de interacción eléctrica es proporcional a las cargas eléctricas, a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Este R al cuadrado es bastante familiar en la física porque es la misma ley de fuerza que aparece en la gravitación universal, con una diferencia. En la gravitación universal la atracción, la fuerza siempre es atractiva, en cambio en la interacción eléctrica esta fuerza puede ser repulsiva o puede ser atractiva. A esto se lo denomina la ley de Coulomb. Como les digo, es una ley empírica que simplemente me habla de la cuantificación de cargas mediante electroscopios y la medición de fuerzas mediante balanzas de torsión como las que estoy mostrando en este caso. La posibilidad de almacenar carga eléctrica en un vaso me revela otra interesante propiedad de la materia y de la electricidad. Yo puedo almacenar carga eléctrica, yo puedo llenar un vaso metálico, lo puedo llenar de carga eléctrica y además lo aíslo del entorno mediante otro vaso de vidrio. Entonces voy a tener que respecto a la electricidad, la materia se puede caracterizar por aquellos materiales que conducen la electricidad y se llaman conductores y aquellos materiales que no conducen la electricidad y se llaman aisladores o aislantes. Y entonces la conducción de la electricidad genera este otro interesante concepto que es el concepto de corriente eléctrica. Por ejemplo, por el proceso indefinido de cepillar y cepillar y cepillar el pelo y después traer con un cepillo de cabello, sistemáticamente yo puedo acumular aquí cualquier cantidad de carga y después esa carga yo la puedo almacenar en un vaso, que a propósito se llama un vaso de Leyden y que hoy es más conocido con el nombre de condensador. Yo puedo acumular una gran cantidad de carga eléctrica. ¿Cuánta carga eléctrica se puede almacenar en un vaso? Un vaso de dimensiones típicas, 15 centímetros, digamos unos 15 centímetros de alto, unos 8 centímetros de diámetro, de un metal común y corriente, digamos de aluminio, y entonces usted puede almacenar ahí carga eléctrica, por ejemplo, suficiente para matar a un pavo. En la ciudad holandesa de Leiden celebraron la llegada del siglo XIX cocinando o matando un pavo a punta de botellas de Leyden y por eso seguramente tiene este curioso nombre. Lo cierto del caso es que yo puedo transmitir esta corriente eléctrica de un sitio a otro mediante un conductor. Entonces vamos descubriendo claves sobre la composición de la materia. La materia es eléctrica. La materia típicamente es neutra, quiere decir tiene la misma cantidad de carga eléctrica positiva o negativa, pero como veíamos en las diapositivas anteriores, yo puedo separar esas cargas. Entonces esa separación ya me dice que esas cargas tienen movilidad. Y ahora experimentos como el de la botella de Leyden me dice yo puedo transmitir esa electricidad. Ojo, vean, apareció la palabra mágica. No solamente la electricidad se puede conducir, la electricidad se puede transmitir. Hago énfasis en la palabra transmisión, porque la transmisión de electricidad va a ser importantísima clave para transmisión de información. Lo que a mí me interesa es conocer las propiedades y la constitución de la materia y la forma de tener información y de transmitir información sobre la materia. Volveremos sobre esto de manera reiterada. Veamos ahora características de los imanes. Bueno, ya sabemos una muy interesante,
Generalmente los imanes se comportan como una brújula, respecto a la Tierra se comporta como un gran imán. En algún momento se llegó a pensar, a finales del siglo XVI, Kepler llegó a pensar que la Tierra, el Sol y los planetas interactuaban magnéticamente. Y entonces hubo bastante interés por conocer características de los imanes. Una de las características de los imanes se encuentran en forma natural, en forma de óxidos de hierro. Particularmente hay una sustancia que se llama la magnetita, que se conoció en la isla griega de Magnesia, que le da su nombre al magnetismo. Bueno, algo interesante de los imanes es que generalmente, y por estas propiedades de orientarse respecto a la Tierra y de orientarse unos imanes respecto a otro, yo puedo definir polos en un imán. Por convención, si la flecha indica la dirección norte-sur, entonces vamos a llamar polo positivo al polo norte y polo negativo al polo sur. Y entonces yo quiero separar el polo norte del polo sur y parto el imán por la mitad, como hice cuando quería separar cargas eléctricas, polarizaba un cuerpo, lo partía por la mitad y tenía cargas negativas a un lado y cargas positivas al otro. Resulta que cuando yo parto un imán, lo que obtengo son dos imanes. Y si lo parto otra vez, vuelvo a obtener otro par de imanes más pequeños, y si lo sigo partiendo, vuelvo a obtener imanes cada vez más y más y más y más pequeños, hasta llegar a la siguiente conclusión. Un gran imán no es más que una inmensa colección de pequeños imanes. Y entonces la pregunta es, bueno, que usted me diga que un imán es una colección de imanes, no me dice qué es, en último término, el mínimo imán, el imán atómico. ¿Qué es un imán atómico? Pues entonces aquí teníamos un problema bastante serio. Antes de eso, quiero volver a un concepto que hemos trabajado anteriormente, que es el concepto de la entropía. Resulta que un pedazo de hierro se puede magnetizar. En presencia de un imán fuerte, un pedazo de hierro se puede magnetizar, pero también se puede desmagnetizar. ¿Cómo se desmagnetiza un pedazo de hierro? Golpeándolo, calentándolo. Entonces, la conclusión es la siguiente. Un imán, que es una colección de imancitos pequeños muy bien alineados, se diferencia de un pedazo de hierro en que en el hierro los imancitos microscópicos tienen orientaciones al azar, pero esas orientaciones se podrían ordenar mediante la presencia de un imán suficientemente poderoso. ¿Esto qué les recuerda? El concepto de entropía. Un sistema del cual tengo mucha información, sé que todas sus partes están perfectamente alineadas, es un sistema de baja entropía. En cambio, si este sistema, por interacción con el medio, adquiere energía, entonces aumenta su temperatura, aumenta su entropía. Pierdo la información detallada de la orientación de cada uno de los imanes. Entonces puedo empezar a hacer asociaciones termodinámicas de los comportamientos electromagnéticos. Un imán es un sistema de baja entropía, un pedazo de hierro es un sistema de alta entropía. Ahí ya tengo una asociación electromagnética, pero hay otra muy importante. Yo les había comentado que bueno, la corriente eléctrica permite caracterizar la materia entre aisladores y conductores. Curiosamente,
todos los materiales que suelen ser buenos aisladores o conductores de la electricidad son buenos aisladores o conductores del calor. Clave fundamental, el calor y la electricidad están intrínsecamente unidos. Por eso nuestra concepción de nuestra búsqueda por la caracterización de la materia tiene como elementos fundamentales el electromagnetismo y la termodinámica, unidos todos a través de la teoría atómica de la materia. ¿Qué es, en último término, un pequeño imán? Sigue la pregunta constante. Entonces vamos a decir lo siguiente: un pequeño imán o un imán fundamental o cualquier imán, en último término, es un electroimán, porque se hizo también un descubrimiento muy notable, y es que cuando en un cable circula una corriente eléctrica, que vamos a llamarla I, para nosotros simplemente la corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas. Aquí delta Q quiere decir carga eléctrica y no calor. Entonces, el sentido en el que se desplazan las cargas positivas define la dirección de circulación de una corriente eléctrica. El señor Ørsted hizo la notable observación de que una brújula se orienta alrededor de una corriente eléctrica y que alrededor de una corriente eléctrica hay un comportamiento magnético del espacio. Yo digo que el espacio tiene un comportamiento magnético cuando una brújula se orienta en el espacio, cuando una brújula responde a la presencia de una entidad magnética. Y entonces resulta que, de acuerdo con el experimento o con la observación de Ørsted, que después se volvió un experimento muy sistemático, el magnetismo no es otra cosa que la manifestación del movimiento de las cargas eléctricas. Entonces, el magnetismo es electricidad en movimiento. De esta manera, si yo tengo un arrollamiento que yo llamo una bobina, y a esta bobina le pongo algo que haga circular la corriente eléctrica, que genéricamente lo voy a llamar una fuente de potencial. Más adelante vamos a hacer más explícita esta idea. Yo simplemente sé que los desbalances de cargas eléctricas tienden a resolverse. Aquí otra vez tengo un símil con la termodinámica. Dos cuerpos que están a diferente temperatura, si se ponen en contacto, llegan a la misma temperatura. Dos cuerpos que tienen una diferente distribución de carga eléctrica, si se ponen en contacto con un conductor, llegan a tener la misma distribución de carga eléctrica. Entonces, el equilibrio eléctrico se parece mucho y tiene mucho que ver con el equilibrio termodinámico. Los cuerpos en contacto de distintas temperaturas tienden a la misma temperatura. Los cuerpos en contactos con distinta electricidad tienden a tener la misma distribución de carga eléctrica. Entonces yo les mostraba cómo yo puedo almacenar una gran cantidad de carga eléctrica en un condensador y después hacer que esa carga se descargue y que circule en un conductor. Me voy a referir más adelante a uno de los descubrimientos más trascendentales que se hicieron a finales del siglo XVIII, que fue la pila de Volta. Y entonces, en lugar de este complicado y mortífero instrumento que utilizaban en Leiden para cocinar pavos, vamos a utilizar un descubrimiento de Volta que se llama la batería eléctrica. El vaso de Leiden me permite generar rayos en el laboratorio, rayos mortales, como atestigua el pobre pavo de 1800. Pero el invento de Volta, del cual hablaremos más extensamente luego, me permite sostener corrientes de baja intensidad durante tiempos prolongados.
Lo cierto del caso es que cuando yo hago esto, inmediatamente esta bobina se comporta como un imán. Si yo además dentro de la bobina meto un pedazo de hierro, entonces esto se va a comportar exactamente como un imán y he llegado a la gran conclusión, el magnetismo no es más que la manifestación de corrientes eléctricas.